vámonos a otro tema, si le parece, otro tema. Uno de los temas que se abordaron en el Parlamento Abierto de la reforma electoral fue la sub y sobre representación de legisladores. Bueno, yo le diría que los expertos desaprobaron la propuesta del presidente de reducir el número de diputados, un poco con esta idea de hay que ahorrar como dice alguien, los viáticos, ¿no? Las dietas, pues. Bueno, en un comparativo con otros países que nos presentó ahí Ricardo, ahorita vamos a hablar con él, vale la pena ver esto, ¿eh? Mire, lo voy ahí como preámbulo a la conversación que vamos a sostener. China, fíjese el número de habitantes que tiene 2.987 diputados, 0 senadurías. India tiene 552 diputados y 250 senadurías, pero vea, por favor, le pido que vea la pantalla, vea el número de habitantes que tiene, ¿no? 1.393, 400 millones. Luego, Estados Unidos, que tiene 332 millones, 333, tiene 435 diputados y diputaciones y tiene 100 senadurías, que son mucho menos que las nuestras, ¿no? Indonesia, Pakistán, bueno, vámonos a lo nuestro. Brasil tiene 214 millones de habitantes, 513 diputados y 81 senadurías. Nigeria, 211 millones de habitantes, 360 diputados y 109 senadurías. Bueno, ahí vamos. Y nosotros estamos de esta categoría en el lugar final, pero de esta categoría, vea el número de países que son. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes, 500 diputados y 128 senadurías. Vea usted que quede claro que esto está determinado primero por el número de habitantes, no por el número, que quede claro, de legisladores. Ricardo Fuentes, director general de Enlace y Relación con el Congreso de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Creo, Ricardo, te vuelvo aquí a molestar. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte y a todo el público que nos ve. Desde luego, saludos. A ver, Ricardo, planteémoslo así directo. ¿Deben de ser más, deben de ser menos? ¿Cuál es el criterio que tú piensas que debe de existir para determinarlo, junto con todas las variables que rodean y mucho de lo que planteaste el otro día allá en el Parlamento Abierto? Bueno, mira, el número de diputados, bajo el criterio original, que fue como se establecieron los diferentes congresos a lo largo de la historia, es que los diputados representan a la ciudadanía. Si hay más ciudadanos, pues se podría entender que hay más diputados. En la Constitución de 1917 se establecía, cuando se promulgó a principios del siglo XX, que habría un diputado por cada 60,000 habitantes. Y ha habido 9 reformas. Para 1942 se estableció que había un diputado por cada 150,000 habitantes y así fue creciendo hasta el año de la última reforma, que es 1977, cuando ya se establecieron que tendría que haber 300 diputados para que no fuera escalando. Si no, ahorita, bajo ese criterio, ahorita tendríamos pues casi 1,000 diputados. Pero se estableció en 1977 el primer criterio para poder nivelar. Si tú bien recuerdas, en 1977 había un solo partido, prácticamente la elección pues la ganaba el partido hegemónico, y entonces se estableció una representación proporcional, como en muchos países, como en Estados Unidos, como en muchos países se establecen 2 criterios, el de mayoría relativa, que es la elección directa, y la representación proporcional, para darle participación a los demás partidos, siempre y cuando hayan tenido un número determinado de votos en el proceso electoral. Entonces, esa fue la propuesta que fue creciendo, y así fue cuando ya tuvimos para 1986, esta reforma de 1977 eran 300 diputados y 100 de representación proporcional. Y en 1986 ya se establecieron 300 diputados y 200 diputados de representación proporcional. Las otras reformas ya fueron para establecer el principio de paridad, que fue la 9ª reforma. Sin embargo, la iniciativa del presidente se acerca al modelo de Brasil, en donde se establece un número determinado de acuerdo con la proporción de habitantes que tiene cada entidad federativa. Entonces, si nosotros vemos el caso de Brasil, pues tenemos 513 diputados repartidos de acuerdo con el número de población que hay en cada entidad federativa. Entonces, el departamento, el Río de Janeiro, tiene 46 diputados, mientras Río Grande do Norte tiene 8 diputados. Este sería para establecer más o menos lo que sucedería
el Estado de México comparado con Colima. Colima, por ejemplo, Sí, ¿no? Sí. ahí. Entonces, ahí tendríamos una diferencia de diputados. Tendríamos, mientras que en el Estado de México tendríamos 40 diputados, en Colima tendríamos 2 diputados, pero porque es el número de la cantidad de población, por el porcentaje. Entonces, este es un criterio, no significa, hay una cosa que se ha manejado, como actualmente son 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, la propuesta que hacen de reducir 200 se ha manejado mucho que desaparecen los 200 plurinominales. No, los que se reducen son los de mayoría relativa y se forman listas de representación proporcional que, en mi opinión, no es necesario que quede en la Constitución. Más bien, el Congreso tendría que trabajar de manera inmediata en una propuesta para reformar la ley secundaria para que se establezcan criterios de proporcionalidad y de cómo se van a formar esas listas para que quede gente competente, que ellos hagan campaña y que no como actualmente las listas de los diputados de representación proporcional, pues están ahí. Depende del número de diputados que hayan entrado de mayoría relativa, son los que le corresponden para compensar. Si entran muchos diputados de mayoría relativa, entran menos diputados de representación proporcional y viceversa. Los partidos que tuvieron una votación suficiente para representativa y tuvieron pocas diputaciones de mayoría relativa, les permite que entren más diputados de representación proporcional. Pero esos diputados de representación proporcional prácticamente la ciudadanía no los conoce, nunca hacen campaña, no se presentan y prácticamente pues son las personas que los partidos consideran que son importantes. Es un arma de dos filos porque a veces ponen gente muy competente y a veces gente muy influyente, pero que no es muy competente para hacer las leyes, ¿no? Ese es en el caso de los diputados. Y bueno, son sistemas diferentes, es un sistema completamente distinto. Si tú viste la tabla que pusiste hace ratito, vimos el caso de China, que tiene 2.987. ¿Permites, Ricardo? Ricardo, ¿me permites? A ver, ¿por qué no vemos la tabla para que la veamos con el público? Si no importa, ¿no? Sí, si se puede ahí, sí, sí, claro. Sale, adelante, síguele, continúa, Ricardo. Bueno, si vimos la tabla de China, tiene un montonal de diputados, pero pues ve la cantidad de población que tiene. ¿Cuántos tiene? 1.444.000. Más bien, 1.444, 200.000. Millones, sí, son muchísimos. Entonces tiene 2.987 diputados. Sin embargo, ¿cómo vas a tener una asamblea con tantos diputados? Los diputados se reúnen una vez al año, solamente. Esos diputados se reúnen una vez al año, pero tienen una diputación permanente de 150 diputados representando a todas las provincias. Ahí no hay senadores. Como es un Estado nacional, no hay senadurías. Los senadores representan a las entidades federativas. Representan, así en Estados Unidos, a los estados. Aquí en la Ciudad de México también. Y ahorita vamos con el Senado, que esa es otra situación completamente diferente. Entonces, hay 150, en el caso de China, 150 diputados que se reúnen permanentemente. Ellos cada semana se reúnen y van discutiendo las reformas a las 5 constituciones, porque China tiene la Constitución General y luego tiene las constituciones para cada una de las regiones administrativas especiales, como son Hong Kong, Macao, Hainan, Chongqing y bueno, una que tiene que ver con el río Yangtze. Entonces, esas son las constituciones que forman de manera autónoma. Esos son cuando se va a reformar alguna de las constituciones, la general o alguna de las regiones especiales administrativas, es cuando se reúnen los 2.987 diputados. Pero nada más se reúnen una vez al año. Entonces eso permite que esa pequeña número de diputados tienen un sistema pues muy ejecutivo. Pueden discutir perfectamente sin que haya discusiones muchas veces bizantinas e innecesarias, ¿no? Ese es el otro criterio, que tienes 500 diputados en diferentes partidos y que muchas veces tienes 200 diputados de un solo partido, pero todos votan en bloque y es como si tuvieras un solo voto. Sí, claro. Entonces, en ese sentido,
pues se trata de reducir y que tengan la libertad para discutir y representar realmente a los ciudadanos de cada una de las entidades federativas. Entonces, así tenemos estas tablitas, en la propia iniciativa de ley viene como las diputaciones que se eligen. Por ejemplo, ahorita Aguascalientes tiene 3 diputados de mayoría relativa y 3 diputados de representación proporcional. Claro que los diputados de representación proporcional pueden variar, porque los diputados de representación proporcional son de 5 circunscripciones. A veces entran 3 de Aguascalientes, a veces 4 de Aguascalientes, porque se vota por circunscripción en donde se agrupan diferentes estados. Pero actualmente tiene 3 de mayoría relativa, 3 de representación proporcional, y la propuesta del presidente es que haya solo 3 diputados de representación proporcional en lugar de 6. Y así vas tomando en cuenta, como el caso de la Ciudad de México, actualmente tiene 24 de mayoría relativa y 28 de representación proporcional, y la propuesta es que haya solamente 22 diputados de una lista en donde representen a toda la ciudadanía de la Ciudad de México. Ese es en el caso de los diputados. Por eso los que se reduce, digamos, lo que desaparece son el voto duro de un diputado que tiene mucha presencia en un territorio y sí, que se facilita mucho este corporativismo de tener un grupo de ciudadanos y un bloque muy fuerte, y se vuelve pues una persona que tiene mucho peso, pero representando a una comunidad que no necesariamente son todos los ciudadanos de esa zona, de ese distrito, digamos. Oye, para cerrar, ya sabes, hay que abreviar tiempo, etcétera. Sí. Una reflexión breve sobre el tema de los senaduría. El Senado representa a las entidades federativas. Entonces, si el Senado representa a las entidades federativas, debería haber el mismo número de senadores por entidad federativa. Tenemos una lista nacional. La lista nacional representa a los partidos políticos, no a las entidades federativas. Exactamente. Al tener esta representación, hay una sobrerepresentación de los senadores. El mayor número de senadores que hay ahorita son de la Ciudad de México. Entran en una lista nacional propuesta por los partidos que no representan a las entidades federativas, y entonces hay una desproporción, porque bajo este criterio resulta que la Ciudad de México tiene 14 senadores, Veracruz tiene 6 senadores, Hidalgo, Sonora, Zacatecas, Michoacán y Sinaloa tienen 5 senadores, Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Guanajuato y Tlaxcala tienen 4 senadores. El resto de los estados solamente tienen los 3 senadores, los 2 que ganaron, que es la primera mayoría, y el tercero, que es la primera minoría. Entonces, yo creo que si algo que es muy prudente sería la reducción de 128 a 96 senadores. Se va a ahorrar y todo eso, la política de austeridad, que es muy importante, pero aquí, desde mi punto de vista, lo más importante es que no se puede tener una sobrerepresentación de una entidad federativa, y además 32 senadores que representan el interés político de un grupo. Así es. Ricardo, seguiremos y te agradezco muchísimo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Ricardo.